Hola, esto es Arkham Comics, y en este episodio de la historia de Batman revisamos qué sucedió en los cómics cuando la serie de televisión de los años 60 fue cancelada. Como habíamos visto en el episodio anterior, Batman se volvió un ícono mundial gracias a la serie de televisión protagonizada por Adam West. Como resultado, los cómics de Batman se volvieron los más vendidos y para satisfacer a los compradores, las historias se adaptaron y empezaron a imitar a la serie de televisión. Es así como los cómics se llenaron de villanos extraños, efectos de sonido y hasta se imitaban los diálogos. En la serie, Robin siempre usaba la palabra Santos para exclamar cosas como santos acertijos, y esas frases también empezaron a aparecer en los cómics. Mientras los fanáticos de la serie no tenían ningún problema con esto, los fanáticos de los cómics no estaban contentos. Ellos querían las historias serias de Batman, pero sus reclamos no fueron escuchados porque ellos eran la minoría. Los efectos de la Batimanía fueron muy grandes y Batman alcanzó niveles de popularidad nunca antes vistos, pero este fenómeno fue algo raro en términos generales. Por 2 años consecutivos, la serie de televisión tenía las audiencias más grandes y los cómics de Batman eran los más vendidos. Pero durante el tercer año todo esto cambió. Tan rápido como había empezado, la fama y la fortuna se acabaron. Debido a que la serie se volvió repetitiva y predecible, las personas perdieron el interés, dejaron de ver la serie y tampoco compraban los cómics de Batman. La serie fue cancelada durante la tercera temporada debido a los bajos ratings. La popularidad de Batman se terminó y esto representó una pérdida significativa para los cómics. Las únicas personas que seguían comprando las revistas eran los pocos fanáticos reales de los cómics y a ellos no les gustaba en absoluto el estilo de la serie de televisión. Los cómics siguieron ese estilo para poder vender bien, pero una vez que la serie fue cancelada ya no tenían ninguna razón para continuar de ese modo. Los fanáticos fueron muy severos con los creadores, diciéndoles que el estilo que habían adaptado era vergonzoso, ya que Batman se había convertido en un payaso que tenía aventuras entretenidas en lugar de ser el caballero oscuro que luchaba contra el crimen. Los creadores empezaron a cambiar las historias progresivamente y en ocasiones se presentaban historias serias que eran muy interesantes y tenían un arte fantástico. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos no podían mantener estas historias y regresaban al tono ligero de antes. El descontento de los fanáticos era evidente y para el inicio de 1969 los creadores empezaron a hacer cambios para por fin regresar al tono serio de historias. En principio se modernizó el traje de Catwoman, dejando de lado el diseño tomado de la serie. También se eliminaron los diálogos copiados de la serie y dejaron de aparecer los villanos excéntricos. En una de estas historias también se reveló el nombre completo de Alfred. Hasta ese momento Alfred no tenía un apellido y finalmente los escritores le dieron el apellido Pennyworth. Pero ninguno de estos cambios fue realmente significativo y el editor Julius Schwartz estaba listo para darle un giro definitivo a Batman. Es así como se crea la historia en la que Dick Grayson finalmente se gradúa de colegio y se va a estudiar a la universidad, lejos de Gotham. Alfred y Bruce se quedaron solos y por supuesto esto también significaba que el dúo dinámico quedó finalizado. Batman volvió a ser un personaje solitario y por el hecho de que ahora eran solo 2 personas en el equipo, Bruce y Alfred abandonaron la mansión Wayne junto con la Baticueva y se fueron a vivir en el departamento privado de Bruce, en el edificio de la Fundación Wayne. Este fue el cambio más significativo que se pudieron imaginar. Por 30 años, Batman y Robin habían sido el dúo dinámico, trabajando en la Baticueva debajo de la mansión Wayne. Todo esto representaba una conexión con el pasado y con la serie de televisión. La idea era alejarse lo más posible de ese estilo, y por eso también se abandonó el Batimóvil y los Bati-artefactos. Pero todos estos cambios no fueron suficientes porque la esencia del personaje necesitaba regresar a los principios básicos. A pesar de volver a ser un detective que trabajaba solo, Batman aún era amigable, trabajaba por los días y el diseño que los artistas usaban era muy similar al de la serie, con una capa muy corta y las orejas de su máscara muy pequeñas. Para finalizar los cambios y regresar al verdadero Batman, 2 creadores fueron completamente esenciales. Primero tenemos a Neal Adams, un joven artista de la nueva generación de ilustradores que estaba revolucionando la forma de hacer cómics. Adams empezó a ilustrar Batman en el cómic llamado Brave and the Bold, que era un cómic secundario para el personaje. Sin embargo, Adams tenía la intención de demostrar que él podía ilustrar a Batman de la mejor manera posible. Neal Adams estaba convencido que el diseño de Batman de la serie no era el adecuado. El concepto inicial de Batman era aterrorizar a los criminales, y este Batman solo daba risa. Neal Adams cambió el diseño del personaje empezando por la capa, haciéndola más larga y fluida. Segundo, Adams alargó las orejas de la máscara y por último le dio a Batman una figura esbelta y atlética, dándole así una apariencia realmente aterradora. En sus historias, Adams también prefería que Batman únicamente trabajara por la noche.
Y todas estas decisiones hicieron que el Batman de Neal Adams sea reconocido por los fanáticos como el mejor Batman, y es por eso que el editor Julius Schwartz finalmente contrató a Adams para que trabaje en los cómics principales de Batman. Pero el editor estaba consciente que un artista no era suficiente para cambiar las cosas de una manera drástica. También se necesitaba un escritor, y en esos tiempos solo había una persona capaz de recrear al verdadero Batman. Dennis O'Neil era un joven escritor cuyo trabajo más polémico y destacado hasta ese entonces fue cuando escribió los cómics de la Mujer Maravilla y le quitó todos sus poderes, haciendo que ella aprenda artes marciales y a usar armas de fuego. Si bien este cambio fue controversial y al poco tiempo fue revertido, la audacia que tuvo O'Neil para cambiar a un personaje tan icónico como la Mujer Maravilla fue lo que le hizo digno de convertirse en el nuevo escritor de Batman. Dennis O'Neil estaba al tanto de la necesidad de regresar a Batman a sus inicios, y para entender la idea original del personaje, él empezó a leer los cómics iniciales de Batman, en donde era una figura oscura y solitaria. Dennis O'Neil y Neal Adams juntaron sus talentos creativos y crearon una historia tremendamente significativa. Publicada en el número 395 de Detective Comics, esta historia recreó y definió al verdadero Batman para las nuevas generaciones. La historia se llama El secreto de las tumbas abiertas, y todo empieza cuando Batman viaja a un cementerio abandonado en algún lugar de México. En este sitio, Batman enfrenta a dos personajes inmortales, quienes planean llevar al mundo a una época de oscuridad. Batman logra destruir la fuente de poder de estos personajes y así acaba con su eterna existencia. Como pueden darse cuenta, esta historia es muy distinta del estilo alegre de la serie y marcó el cambio definitivo en las historias de Batman. Para empezar, la historia se desarrolla lejos de Gotham, sacando a Batman de su elemento. Segundo, el arte de Neal Adams era el más apropiado para la historia, dándole a Batman un aire de misterio y oscuridad que tanto le hacía falta. Este Batman no era un simple detective que trabajaba con la policía. Este Batman es una leyenda urbana, una figura de las sombras que intimida a sus enemigos y les hace pagar por sus crímenes. En otras palabras, esta historia regresó al Batman de 1969 a 1939. El concepto era similar al de las historias originales, pero el arte era moderno. De hecho, esta historia es tan significativa que marcó el inicio de la edad de bronce de los cómics, en donde las restricciones del código de los cómics empiezan a disminuir. Esta historia fue un éxito total con los fanáticos de Batman, y a partir de entonces todas las historias se alinearon con esta nueva interpretación de Batman. Había pequeñas excepciones, como cuando Batman canta villancicos con la policía, o como cuando Batman y Robin se reúnen para resolver el misterio del mito urbano que decía que Paul McCartney de los Beatles había sido reemplazado por un doble. Pero sin contar esas historias, todas las demás mostraban un Batman serio, oscuro y misterioso. De esta manera, Batman resolvió misterios y enfrentó a villanos normales, pero al poco tiempo se necesitaban retos para el héroe, y se debía utilizar villanos interesantes. Los creadores aún no querían utilizar a los clásicos enemigos de Batman porque estos aún estaban muy conectados con la serie de televisión. Por esto, los creadores empezaron a pensar en nuevos enemigos que sean más aptos para las nuevas historias de Batman, y es así como se crea a Man-Bat. Su nombre real es Robert Langstrom, un científico especializado en el estudio de murciélagos que trabaja en el Museo de Historia Natural. Langstrom admiraba el trabajo de Batman y usando sus conocimientos se dispone a crear un suero que le permita incrementar sus sentidos usando la ecolocación de los murciélagos. Desafortunadamente, su experimento falla y como efecto secundario, Langstrom se transforma en un hombre murciélago real. Su cuerpo empieza a cambiar hasta que desarrolla alas de murciélago y empieza a actuar como un animal. Eventualmente, Batman se encuentra cara a cara con Man-Bat, y después de descubrir su origen, Batman decide ayudarlo y empieza a trabajar en un antídoto para revertir la transformación. En un principio, Man-Bat se resiste y lucha contra Batman, pero el Caballero Oscuro obtiene la victoria y le aplica el antídoto, regresando a Langstrom a la normalidad. La introducción de este nuevo personaje fue bien recibida, especialmente considerando que las historias de Batman se empezaron a llenar de horror, suspenso y misterio. Los creadores se dieron cuenta que este tipo de enemigos eran necesarios en las historias, y no pasó mucho tiempo antes de que un nuevo enemigo sea creado. Esta vez el nuevo personaje se convirtió en uno de los villanos más reconocidos de Batman. Si quieres saber quién es este personaje y cuál fue su historia de origen, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo episodio. Hasta entonces, mucha suerte amigos.